Otras cosas pasan también, hay más información. Hay algunas otras preocupaciones que tienen que ver, por ejemplo, con toda la reforma que está encarando el gobierno y puntualmente con la reforma en el sistema previsional. ¿Es una reforma o son algunos cambios? ¿Cómo van a estar los jubilados de ahora en más? Si es que prospera esto, que por ahora es un borrador de un proyecto que tiene que pasar por el Congreso. Clara, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, no es una reforma, ya te contesto, no es una reforma integral y profunda, no. Vamos a saludar a Eugenio Semino también, el defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, gracias por venir. Gracias a ustedes. Eugenio, ¿hay preocupación entre los jubilados por esto? Sí, a ver, cualquier tipo de información que refiera al sistema de seguridad social causa mucha angustia, ¿no? Tenemos que ver que inclusive nuestro sistema político se caracteriza por contiendas respecto a estos temas que suelen ser discursivamente muy furibundas, y esto redunda en el ánimo del jubilado, que tiene que hacer un esfuerzo diario para poder subsistir, para poder comprar sus medicamentos, su comida, por lo cual de lo que hablemos, de lo técnico que analicemos, siempre hay que darle la tranquilidad al jubilado, que son cuestiones que se van a ir analizando, se van a ir debatiendo y que, y espero que en ese sentido prime la racionalidad, se busquen los puntos medios para poder resolver la situación que está padeciendo. En definitiva, la gran cuestión termina siendo si van a estar mejor o van a estar peor los jubilados con esta reforma, y sobre todo en el tema del cálculo de haberes, de cómo es la actualización de los haberes. Clara ahora nos va a contar un poco cómo es que se va a reorganizar esto, pero para saber esto también tenemos que saber cómo estuvieron todos estos últimos años. Para poder comparar. Para poder comparar. Digamos, ¿estuvieron bien o no respecto de la inflación del 2009? Tomamos para mostrarle, fíjense, inflación oficial, inflación real y el aumento en el año 2009. La oficial fue del 7,7, la real del 15,3 y los jubilados tuvieron un aumento del 19,89. Ganaron respecto de la inflación en el 2009, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasó en el año siguiente? Vamos a ir rápido porque tenemos hasta el 2015. En el 2010 la oficial fue del 11, la real del 27, los jubilados ahí estuvieron un poco por debajo de la inflación al 26,5. Medio puntito. Medio punto. Abajo. ¿Y qué pasó en el 2011? A ver, vamos a ver qué pasó entonces al año siguiente. La inflación oficial fue de 9,5%, la real fue del 23%. Y el aumento a los jubilados ahí realmente fue superador, 37,6%. Uno de los mejores años. En el 2012... Ahí ganaron varios puntos. A la inflación le ganaron 15 puntos. Mucho. Por lo menos, 2011. En el 2012 también hubo obviamente una inflación oficial, una real y una... Bueno, esto es 2013... la oficial fue del 10,9, la real del 29, el aumento jubilado fue del 31, acá también. Sí, 3 puntos por arriba. Casi 3 puntos, efectivamente. Nos vamos acercando ya al 2014. ¿Cómo está el 2014? Fíjate, la inflación oficial correspondió a un 23,9%, la real a un 38,5% y el aumento a los jubilados fue de 30,47%, ahí sí una merma de cerca de 8 puntos, casi 8 puntos. Ahí perdieron. Y en el 2015, que fue el último año del kirchnerismo, con esta fórmula de calcular el aumento, la oficial fue del 26, la real estuvo casi ahí, 27, y los jubilados tuvieron un aumento del 33%, volvieron a crecer un poco, casi 6 puntos por encima de la inflación real. El 2016 también tuvo... algunos puntos por encima, pero ahora va a empezar a calcularse distinto. Entonces, el tema es... Perdón, te rectifico. En el 2016 perdieron alrededor de 11 puntos. 11 puntos. En el primer año del macrismo. Fue la inflación de más del 40%. Claro. Y la ley de movilidad generó más o menos un reajuste. Claro, del desde 30, ¿no? la puesta en marcha de la ley de movilidad en el año 2009, hubo 2 años que esta ley no pudo con la inflación. Fue en el año 2014 y en el año 2016, como dice Eugenio Semino. Pero en realidad, a ver, lo que significó la ley de movilidad al bolsillo de los jubilados fue un alivio.
pero no solucionó el tema de fondo. Pasaron décadas y siguen pasando los años y no resolvemos el tema de fondo, que es el desfasaje que vienen teniendo de décadas, claro. Más que nada los saberes mínimos. Nosotros tuvimos siempre un serio problema con el tema del cálculo del haber inicial, porque siempre tuvimos un desfasaje importante y un desequilibrio de lo que fue el salario que teníamos en actividad, lo que aportábamos y lo que terminábamos cobrando de jubilación. De hecho, hoy, por más que el Fondo Monetario diga que la tasa de sustitución es del 72% en la Argentina, la tasa de sustitución es del 50%. Nosotros cuando terminamos cobrando nuestro primer haber de jubilación, perdemos ya de movida un 50%. La mitad, a cobrar entonces, la primer jubilación que cobrás. Claro, y entonces, ¿por qué tanta litigiosidad previsional? Porque vos no cobrás acorde o en proporción a lo que ganabas en actividad o a lo que aportabas y terminás haciéndole juicio al Estado que pagamos todos. Clara, vamos a saludar y sumamos de paso a Cristian D'Alessandro, que es abogado especialista en previsión. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por invitarme, gracias, Clara, por invitarme. No, gracias por venir. A ver, pero el tema es, yo insisto con esto, ¿no? Más allá de ahora vamos a analizar todo. ¿Qué va a pasar con la nueva fórmula de calcular haberes? ¿Van a perder o van a ganar respecto de cómo venía? No, van a perder, claramente van a perder. Van a perder porque si hoy la fórmula se hubiese aplicado al 2017, de 7.246 pesos, que hoy es la jubilación mínima, el aumento hubiese sido hoy 6.908 pesos. O sea, que en el 2017 ya hubiesen perdido 338 pesos. Con la fórmula atada a la inflación, más ese plus, que no es otra cosa que darle una migaja, un hueso a los jubilados para que se entretengan, el plus está calculado ya en 14 pesos con 49 centavos más o menos lo que va a dar, que es una vez al año. O sea, es un plus de 14 pesos mensuales. No. Ah, proporcionales anuales. Anual, porque la inflación se va a calcular sobre 4 meses. O sea, 4 meses, 4 periodos. Y el plus solo se aplica en el mes de junio, con el aumento del mes de junio. O sea, marzo, junio, septiembre y diciembre se va a distribuir la inflación. Ese es el plus del que se habla, que se calcula sobre el PBI. Claro, que los 23 gobernadores firmaron y le pusieron la cabeza de los jubilados en bandeja de plata al gobierno. Al gobierno. A ver, yo creo que, coincidiendo con lo que acá se analiza, hay un debate perverso que es, tenemos a alguien en cuero en la Antártida, que es quien gana 7.200 pesos, que no puede subsistir, y estamos discutiendo si le ponemos una camiseta o dos. Teniendo en cuenta que la canasta de jubilados es de 15.000 pesos aproximadamente. La última, nosotros vamos a hacer conocer la nueva esta semana, la última con precios de abril daba 15.000 pesos, por lo cual seguramente vamos a estar... 16.134, ¿no era? 15.134. 16.134 la última. No, la última es 15.000. Pero bueno, digo, al margen, en cualquier caso, en la década, esto para que no se enoje ninguna administración de por medio, nunca el jubilado de la mínima llegó a cubrir el 40% de sus necesidades básicas. Y me parece que, y vamos a coincidir con Clara, ahí está la clave, lo que dice Eugenio. Es lo que hay que resolver. Claro. No resolviste con ninguna reforma, no resolviste con ninguna ley este problema puntual. Es decir, y aparte, cuando se trata de ahorro, no pueden estar en discusión y en el centro de la escena los jubilados y pensionados de la mínima, porque no nos olvidemos que hay parte de la sociedad que está con este mensaje. Ahora se cambia el cálculo o el mecanismo de aumento y se ahorra 110.000 millones de pesos el año próximo para bajar el déficit fiscal. No, cuando se trata de ahorro y cuando se trata de bajar el déficit, los jubilados no pueden estar primeros en la fila. No pueden ser la variable de ajuste. Tienen que estar en la última. Pero, y aparte tienen que ser prioridad. ¿Cuánto influyó la incorporación de la masa de jubilados nueva que entró en la época del kirchnerismo en el sistema, ¿no? No influye. La cobertura es el 96%. No, más allá de lo justo, 96%. El sistema siempre estuvo en crisis, por eso siempre fue asistido. No influye la cantidad de trabajadores que en su momento estaban en el 60% de jubilados que no tenían, o sea, 40% que no tenían cobertura de nada. En realidad el amperaje no se mueve. Lo que se tiene que mover acá, y hablando del 82% y esa canasta básica que no alcanza y 7.246 pesos como jubilación mínima, imagínense que con este nuevo proyecto van a quedar ahora ciudadanos de segunda.
categorías. Van a quedar porque 4 mínimas, va por a lo quedar menos 4 mínimas de valores distintos. Pensión universal de adulto mayor, que es el 80% de las Pensiones jubilaciones no contributivas, que ya se están pasando a la pensión universal de adulto mayor, 80% de una jubilación mínima. Los que se jubilaron por moratoria, ama de casa, que es mentira, y los que ama de tienen 30 casa. años cumplidos, Claro. vas a tener 4 Que va a tener el mínimas. 82 de la mínima. A ver, Cristian, vos recién dijiste, en la Argentina hay una cobertura del 96% en cuestión de seguridad social. Es una cobertura alta. Casi todos los adultos mayores o las personas mayores tienen cobertura. Perfecto. Pero si vos tenés un sistema previsional deficitario, no tenés con qué pagarlo. Es decir, que no te sirve de nada tener una cobertura de un 96%. No es deficitaria. Es deficitario porque no generan las políticas regulatorias de inclusión, de formalidad del empleo, pero entonces con ese asunto vienen por el ahorro voluntario. Entonces, en esa cuestión de que el sistema está quebrado, el sistema no es viable, que hoy tenemos un trabajador y medio por jubilado, es cierto, pero lo que hay que recomponer es que se incorpore el mercado de trabajo, no pagarle, porque de algún lado... A ver, sea por una pensión asistencial al adulto mayor, pero no se puede pensión cortar, no no se puede cortar contributiva, por los jubilados, o por sí, lo que sea, va a salir del Estado Pero Nacional. No se puede cortar por los jubilados. Claro. No, y más por los jubilados Yo de la creo mínima. que Estamos se hablando ha de 3 millones de personas. tupacamarizado la discusión y estamos... ¿Cómo es eso, Eugenio? Claro, estamos discutiendo cuestiones periféricas. Claro, Un día claro. discutimos la edad, Es otro verdad. día la movilidad, otro día los regímenes de privilegio, etcétera, Y etcétera. así olvidamos la cuestión orgánica. Claro, yo creo que hubo una propuesta planteada por el presidente de la Nación en su discurso que era debatir una reforma estructural de la seguridad Claro, social. es cierto. A quienes nos tocó trabajar en algunos otros países en este tipo de reformas, lo que hemos visto es que se han sentado todas las fuerzas políticas y del trabajo y discutieron en pos de un proyecto determinado. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si el jubilado es un activador del mercado, si es un buen consumidor o no, si lo necesitamos como consumidor o no, y no estoy hablando de cuestiones humanísticas, estoy hablando mercantiles. Pura y absolutamente dura. economicistas, Sí, tal ¿no? cual. Es decir, y esto lo que ha generado son puntos de acuerdo entre aquellos que querían hacer crecer el mercado interno y algunos otros que desde otro punto ideológico quieren más equidad social, justicia social y demás. Me parece que esta oportunidad se está dilapidando en razón de que se usó la vieja fórmula, sacamos 100.000 millones, tapamos el agujero de los gobernadores y después Creo que vemos. la expectativa que teníamos ojo. todos los que estamos en seguridad social desde hace tantos años, caso Eugenio Semino, caso yo, cuando se habla desde el gobierno de una reforma estructural, entendimos que iba a ser una reforma integral, que puede ser que se venga en Claro. un futuro la reforma, ¿Y qué le pero faltó nunca a pensamos esto? Pero que que al ya primer no va a ser, Sí, Clara, sí, porque claro, ya estamos hay de- parches. Ya no hay, Pero no el hay tema un es el cuerpo. siguiente, o sea, no Fernando. es reforma. No, pero Fernando- además, lo que se está haciendo en contra de los jubilados. Claro, pero a ver, Fernando, esto es el parche. Esto es lo que... ¿Pero el parche de qué, Este además? es el parche a la reforma Porque previsional. vos con un parche tratás de solucionar algo. A ver, Y acá se está ¿qué empeorando dijo- en qué teoría dijo el algo, con lo cual no presidente? estás emparchando nada. ¿Qué dijo el presidente? Que la discusión de fondo de la reforma previsional va a venir después cuando se junte la comisión comisión de encargada. fortalecimiento. Pero mientras tanto iba a haber algunos retoques previos. Este es el retoque previo. La discusión de fondo, el ahorro voluntario, la verdadera suba de la edad jubilatoria, porque esto es la opción. Pero la verdadera suba de la edad jubilatoria, el régimen de pensiones, de por viudez, el régimen de las invalideces, todo eso se va a discutir cuando se conforme esta comisión que la ley de reparación histórica encomendó para que se haga. Este es el parche. Parche que se iba a hacer por decreto, y se va a hacer si no se aprueba, se iba a hacer por decreto si los 23 gobernadores no firmaban. Pero como los 23 gobernadores dieron el aval y condenaron al pueblo argentino, esto entra por el Senado, donde Sí, hoy ya. tiene mayoría. Y donde, perdón, Clara, quieren evitar que Cristina Kirchner hable en la sesión. Por eso lo van a tratar de meter antes de la asunción de los ¿Qué nuevos tiene que ver senadores. eso? No entiendo. Porque cuando Cristina Kirchner haga el discurso, van a ir contra, quieren evitar el discurso de Cristina. No entiendo Pero eso. ¿Por qué Esa quieren es una hablar? decisión política. Es una decisión El gobierno- política. El gobierno quiere evitar que ¿No la quiere que reforma... Cristina hable del tema? Hable del tema. Pero que sí. hable en el Congreso, en Si el puede Senado. hablar, si parece tan cometió... equívoco. Ojalá que hablen todas las voces. Pero ojalá que hable porque si cometió los mismos vicios que se cometen ahora.
Es decir, durante el periodo de la administración anterior se sacó plata de ANSES. Yo tengo denunciado a todos los que pasaron por ANSES en el periodo anterior. Es una vieja práctica, es decir, yo como soy el más viejo de la mesa lo he visto muchas más veces. Hablemos un poquito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿cuándo nace? ¿Cuándo aparece en la Argentina? ¿Cuándo desaparecen las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones? Ese fondo se integra ¿con qué? Con plata de los afiliados de la ex AFJP, de las AFJP desaparecidas. Cuando se crea este fondo, un artículo que es esencial justamente dice que este fondo es para preservar y garantizar las prestaciones. A ver, el tema... Y eso no se... ¿Cuándo te enteraste vos, Fernando, que el fondo, plata del fondo, haya ido para mejorar la situación de los jubilados y pensionados? Es que a mí lo que me subleva un poco el tema es que siempre se recorta por los jubilados, ¿no? Siempre se corta por los jubilados. No hay una reforma, todos coincidimos en que no hay una reforma. Coincidimos en que hay algunas medidas que se van a tomar. Ahora, ¿por qué si hay alguna medida tienen que ser en contra de los jubilados? Claro, pero por eso... no dejan el cálculo como estaba? Por lo menos hasta estudiar la reforma. Pero, Fernando, inclusive algo que aportaba Cristian, cuando se toman medidas parciales, terminás armando un Frankenstein, no un sistema. Claro. Es decir, un sistema de seguridad social necesita un plexo normativo acordado porque todas las medidas están interrelacionadas, la edad con el financiamiento. Claro, necesita previsión. Tenés que hacer escenarios a 20 o 30 años. Esto en realidad, en el idioma carcelario, es una tapadera del desvío de los 100.000 millones. Me parece que, de todos modos, hay que tratar de encarrilar y llamar a la reflexión. Yo estoy invitado en las próximas horas a estar en el Senado, llamar a la reflexión a hacer una discusión Eugenio, en serio sobre cómo modificar le pido a todos, porque tenemos que ir a Mar del Plata, hay conferencia de prensa en este momento. Retomamos lo que veníamos charlando antes de ir a esta conferencia de prensa. La reforma previsional, las dudas o las reformas o las medidas que se quieren tomar y la posibilidad de que los jubilados empiecen a estar peor de lo que están todavía. Estamos con Eugenio Semino, con Cristian D'Alessandro, bueno, con Clara, obviamente, analizando este tema. Cristian, ¿qué te había quedado? Mira, vamos a ser, nosotros somos técnicos en lo que es previsión social, seguridad social. Y esto va a traer consecuencias a futuro. No solo que al jubilado se le va a pagar menos la jubilación, sino que ese jubilado que hoy va a haber desintegrado su salario, ante una injusticia social, ¿dónde va a acudir? A la justicia. Claro. Por ende, otra vez se va a empezar a reactivar los juicios de reajuste a futuro. Salvo que la Corte Suprema actual, con esta composición, cambie los parámetros porque esta Corte no es protectoria o no sería la protectoria que fue como antes con los famosos fallos Badaro, etc. Ahora, mi pregunta es la siguiente y la dejo en la mesa. Estos diputados, senadores, que más de uno se va a querer poner la camiseta de presidente de la Nación dentro de 2 años, que vaya a levantar la mano para esta reforma que le quita, que a futuro va a tener la litigiosidad en incremento, porque esto ya lo vivimos 2002, 2003, 2004. Cuando tenga que pagar la misma deuda que se generó, pero por juicios, la quiero ver negra, porque esto es lo que va a pasar. Esto es prever para el futuro. ¿Habla de juicios, Eugenio? Sí, en realidad cada cuestión, inclusive explicaciones sencillas. La Corte fijó en su doctrina una posición respecto a los reajustes, en el caso de Badaro, donde toma variación del salario del trabajador activo. Que esto es lo que hoy está contenido en la fórmula actual vigente. Claro. No tiene que ver con inflación. Es decir, obviamente todas estas cuestiones después se transforman en juicios. Me parece que estamos en un momento donde hay que reflexionar, hay que hacer un debate en serio sobre la reforma estructural. Quienes hacemos asistencia directa al jubilado, nosotros atendemos 300, 400 por día, y que este no es el principal problema de consulta, desgraciadamente, porque hoy está muy volcado por salud, que tampoco está dando respuestas. Tenemos que tratar de plantear, de precipitar esa mirada holística que hoy no está teniendo el sistema político, y donde hay resortes para generar financiamiento, para hacer proyectos a largo plazo y para darle plata al jubilado hoy. Porque, aclaro, vamos a hacer conocer una investigación que termina a fin de año,
que hicimos con pasantes de diversas universidades, el Estado argentino gasta mucho más en quien peor está. Es decir, en el que le paga 7.000 pesos, el Estado gasta, doy un ejemplo subsidios. que tiene que ver con eso, de 40 o 50.000 pesos Claro. para darle el subsidio por medicamento. Hay subsidios municipales, provinciales, nacionales. La luz, el gas. A esa persona, a ese jubilado, si le pagas los 20 o 25 o 30 que le corresponden, todo esto bajaría. ¿Por qué no ocurre esto? Porque muchos de estos programas tienen que ver con punterismo político, Claro. tienen que ver con corruptela, Claro. no solo de funcionarios, sino también de proveedores y de prestadores. Y Eugenio, y y es no se esto lo que hay ataca que el mirar. corazón del problema, que es un sistema previsional con más de 100 regímenes especiales, donde tenemos disparidad en los montos de beneficio de jubilación y disparidad en los requisitos para acceder. Y una Vos aclaración al tenés respecto. algunos tienen mucho y otros tienen muy poco. No hay regímenes de privilegio. Cuando se Eso. utiliza Hay regímenes Eso. especiales, no de Están- privilegios. están- Aclaremos eso. Porque por el se amor habla de la Dios. palabra privilegio, es decir, los regímenes especiales están en relación Claro. con la actividad, el estrés laboral, el riesgo jubilación de y privilegio también de la, la ca- y jubilación también la no dejen capacidad más. Se de jubilan lobby. antes porque se mueren antes. Porque la calidad de vida Sí, como por deteriora. ejemplo los mineros tienen Claro, Los una mineros, los necesidad. albañiles, los docentes, el taxista, el fletero, el transportista. actividades tienen A ver, vejez no hay prematura, Pero jubilaciones también acá estamos privilegiadas. hablando de judiciales, diplomáticos. No, pero que no tienen ese distinto. estrés. No, pero esos son Pero regímenes distinto. Esos son especiales, no de regímenes insalubridad. especiales. Y esos aporten un plus adicional a su aporte y contribución. Incluido docentes, ¿no? Incluido Claro, los docentes no aportan, tengo entendido el 11% No, que aportamos aportan todos, más. sino que aportan más, con lo Claro. cual Así una es. vez Ahora, que el se jubilan tienen el derecho a gozar de esa diferencia. Claro, el Efectivamente. amperaje donde se va a retocar, porque la vara no va a ir a la jubilación del presidente o vicepresidente o Corte Suprema, porque ahí no dijeron nada. No dijo el presidente, nosotros vamos a dar el ejemplo y vamos a derogar esta ley. No lo dijo. Dijo, es imposible ver gente que se jubila a los 40 años con regímenes privilegiados y diferenciales. Sí, de todos modos, Entonces, el proyecto ojo, que mandó el no gobierno, está. que envió el gobierno al Congreso en la madrugada del día viernes, No está. habla No. de Por la eso desaparición del la sistema. reforma Habla viene después. de que ¿Cuándo empieza el nuevo cálculo? los regímenes En marzo. especiales, que Marzo. regímenes especiales Vamos a ver aporten si se más aprueba. al sistema. Vamos a ver todavía. Y va a Hay ser un un largo tema. hay poco tiempo, pero un largo paso. Gabriel, ¿no? En marzo. Quería preguntarte, ¿qué expectativas hay respecto a lo que pueda pasar en el Congreso? A ver, mañana empieza el debate en comisión, va el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, empieza ahí el debate en las comisiones del Senado que van a tratar este tema, después van a ir diferentes invitados como el señor Semino acá presente también, diferentes especialistas. Se espera que antes del recambio del 10 de diciembre se apruebe en el Senado y después pasa a Para el diputados. 29 esta es la expectativa de que esté aprobado en el Senado. Todo eso dependiendo de que se lleguen a los acuerdos, que se alcancen acuerdos, que la movilidad quede como la están presentando ahora o si hay algún cambio. Algunos especulan con que pueda haber algún cambio en este 5% del PBI, que lo eleven un poco más, que siempre va a parecer poco, siempre va a dar la el sensación. Pero será este número del son 14 pesos. Lo elevan al 10, Claro, va a ser porque 28. es variación del Claro. promedio O sea, del Producto o sea, Bruto es Mi una duda cosa que yo muy quería preguntarles pequeña. es porque yo preguntaba esto en gobierno, porque ningún gobierno quiere quedar como el que le saca a los jubilados. Pero va a Políticamente quedar. el costo Todos- es altísimo. va a quedar. Todos quieren hacer lo contrario. Yo creo- darles más. efectivamente va a quedar. Ellos, el principal argumento que dan es, en los últimos años, el porcentaje del PBI que se gasta en jubilaciones y pensiones por el cálculo de la movilidad jubilatoria que tenemos ahora fue elevándose de 4% Un a detalle. 10%. Porque en el cálculo Un- no un se detalle. ponen los beneficiarios de Pero jubilación por lo- moratoria. Pero ¿Es un sostenible detalle. el esquema actual? en Hay el 7 tiempo? Es lo que millones de plantean ellos. jubilados y pensionados. Y a su vez, ANSES paga 18 millones de beneficios. De beneficio. ¿Mm? Porque están los trabajadores de la economía informal, etcétera, etcétera. Asignaciones, sí. Así, hay muchas de esas cuentas que no debieran estar pagándose Desde ANSES. de ANSES, si no debiera, no estoy en desacuerdo que Que se estén, solvente, que los ayuden. pero, Pero las si tiene que ¿quién la pagar el financia? Estado, tiene que Claro. poner el presupuesto nacional la plata. Bien. Es decir, pagan más del doble de los jubilados que hay. A ver, pero yo una Lo cosa último, más. dale. Sí. Contestándolo a él. La realidad, no nos olvidemos que este gobierno, que hoy es oficialista, como oposición votó el 82%. O sea, antes había y ahora no hay. Y el presupuesto era el mismo, no hace mucho que ellos lo votaron. O sea que esto es más de lo mismo. Sí, sí, muchos votaron este cálculo de movilidad. Claro. Eugenio, gracias por la Gracias visita. a ustedes, sí. También, Cristian. Un gracias por placer. haber Han sido venido, muy El amables, tema sí. es preocupante. Vamos a ver
cómo se va desarrollando el debate que empieza ahora en el Parlamento.